Bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Emilio Figueredo Planchar, ex embajador, conocedor de la política internacional y editor de Analítica. Le damos la bienvenida a Emilio Figueredo Planchar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias, Maybor. Saludos a tu audiencia. Emilio, cuéntanos cuál es tu impresión en relación al caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Es un caso político o es un caso jurídico? Para mí definitivamente es un caso jurídico. Es un caso jurídico que lo vemos materializado con el acto absolutamente innecesario de, antes de empezar el juicio, haberle impuesto un arresto domiciliario. Sobre todo en un caso que cuando perdió la reelección, él acató la decisión y nunca violó, digamos, el orden constitucional. E independientemente de los intríngulis jurídicos, a mí me parece bien que vaya a juicio y en el juicio él puede demostrar que lo que es todo esto es una montadura que se ha hecho armado básicamente a partir de Cepeda, dirigente del Partido Comunista, que ha ido buscando testigos aquí y allá para acabar con la reputación y acabar con el que los derrotó, porque fue el que derrotó a la FARC. El ELN nunca se plegó, pero lo hizo. Yo no digo que no haya cometido errores, todos los seres humanos cometen errores. Yo no soy particularmente uribista, pero estoy absolutamente indignado por el procedimiento como se usó y sobre todo lo que más me molesta, y por eso dice que es un símil con el caso de Carlos Andrés Pérez, es el silencio de los factores democráticos de Colombia. Porque todos quieren, en el fondo, que tumben al hombre fuerte, ataquen a Duque, para ellos volver a abrir posibilidades que justamente el centro democrático se los quitó. Entonces, si no hay una respuesta clara y no entienden que eso fue lo que hicieron los notables en Venezuela, entonces Colombia va muy mal encaminado. Si la alcaldesa de Bogotá, los representantes de los partidos tradicionales, en fin, y de los ecológicos, si guardan silencio, ese silencio los hace cómplices. Los hace cómplices de que no es que sea en defensa de Uribe, pero por lo menos hay un argumento que han podido utilizar, porque el juicio determinará si era culpable o no. Yo presumo que él podrá demostrarlo. El acto que es aberrante es el hecho que lo hayan dejado con casa por cárcel antes de que haya un juicio, y eso es un acto que políticamente busca crear un patrón de opinión y una descalificación sin que haya habido presentación de prueba alguna que justifique la acción que están tomando. Pero detrás de eso está ciertamente los grupos de la izquierda irredenta, yo diría la izquierda radical. La izquierda democrática posiblemente se calla, pero justamente eso es lo que compara esto con la situación de Pérez, porque a Pérez lo decide la mayoría del Tribunal Supremo venezolano de la época por un caso baladí, una desviación de partida, simplemente 17 millones de dólares, que ni siquiera especulado ni nada, sino fue para sostener la transición democrática en Nicaragua. Pero no importa, cualquier excusa era válida. Yo creo que en este caso estamos viviendo lo mismo, buscar cualquier excusa, armada o no armada, pero lo peor es que no se espera las resultas del juicio, sino que se lo condena previamente con esta detención. Dicen que uno de los jueces que tomó la decisión es un antiguo miembro del M-19. Entonces, esa penetración de la justicia y plantear a la justicia colombiana como algo puro, absolutamente ajeno a cualquier tráfico de influencia, sabemos todos que es una mentira. Eso no es un tribunal suizo. Y aún en tribunales en otros sitios del mundo, a veces ocurren hechos, tú lo sabes, porque tú manejas la fuente tribunalicia en Estados Unidos, que no siempre todo es transparente. Pero por lo menos funcionan, ¿no? Funcionan con sus defectos, con su falla, se puede proceder. No, aquí dice que inclusive en Estados Unidos, cuando tú has tenido juicios penales contra criminales de cierta monta, no ha habido casos que les han dado libertad por confianza para presentarse a juicio.
Solamente se toma la medida extrema cuando hay un realmente temor de un caso de fuga. ¿Ah? Porque dirán aquí, bueno, pero es que ¿qué le hicieron, por ejemplo, a Saab en Cabo Verde? Bueno, Saab sí tenía un real peligro de fuga y por eso fue que lo hicieron. Y no solamente peligro de fuga, Maybor, sino peligro de lo que él mismo dijo públicamente: yo no estoy loco, yo no me voy a suicidar. Entonces, en ese caso, sí hay una razón de peso para proteger al indiciado cuando puede ser objeto de un ataque. Fíjate que en el caso en Estados Unidos de Epstein, ¿eh? Epstein lo silenciaron antes del juicio y que se suicidó en las cárceles, ¿eh? Porque había demasiada gente involucrada. Entonces, muchas veces esa detención previa es hecha como protección al indiciado. Pero en este caso no, porque Uribe no iba a irse para ningún lado. Además, parece que tiene coronavirus. Y además, él ha demostrado que es una persona institucional. Lo que sí le temen y le molesta a ellos es que esté de acuerdo o no con él. Cada quien puede pensar distinto. Es uno de los verdaderos líderes políticos. Desde el punto de vista procesal, ¿cómo crees tú que está sustentado este caso de acuerdo a lo que ya se ha dado a conocer? La maniobra política está hecha en el acto que tomó un juez de hacerle arresto domiciliario, porque eso hace que la opinión, o intenta hacer que la opinión pública ya lo declare culpable sin que haya habido un inicio del juicio, ninguna prueba presentada. Yo estoy seguro que el presidente Uribe estaría perfectamente en condiciones de enfrentar un juicio y demostrar su inocencia, si es el caso. Y si no lo fuere, bueno, es del juicio que vamos a depender, no simplemente de una pequeña argucia judicial o procesal de ponerlo, de mal ponerlo ante la opinión pública como si fuese un criminal peligrosísimo que se pudiera escapar y no un hombre de historia política notable en su vida. Pueden estar de acuerdo o no con él, porque yo no digo que ninguna persona llegue a ese nivel siendo un santo completo, porque para hacer una tortilla tiene que romper unos cuantos huevos. Y los huevos que ha roto son justamente lo que le están cobrando eso. Quién sabe, no solamente a la extrema izquierda, sino también posiblemente, quién sabe, cuál es el rol de esto del propio Santos y de otros más allá. Yo creo que es una combinación de factores y en el fondo porque ninguno de los otros líderes políticos en Colombia, el acercamiento a la población como tiene él es un líder que tiene una proyección y que genera un movimiento. Eso genera mucha envidia y genera mucha rabia y genera, sacándolo del medio, los pequeños líderes que navegan por Colombia, unos más importantes que otros, creen que van a ocupar espacio. Yo creo que están cometiendo un grave error, porque esto, si siguen manipulando esto políticamente, lo que van a crear es una situación de la que Colombia tenía que haber superado, a pesar de que él se opuso a la pacificación. Bueno, pues ya la aceptaron, pues, y ya eso es un proceso, pero no vamos a convertir a lo, por ejemplo, ¿por qué liberan a Santrich y a él y no le dan arresto domiciliario y a eso? ¿Es que acaso Santrich es una persona que se puede fiar uno de él 100% y que nunca va a eludir la justicia? Yo creo que eso es un absurdo y eso hay que decirlo y eso hay que hablarlo y eso hay que protestar. Y sobre todo los colombianos deberían pensar y reflexionar sobre lo que fue en Venezuela Carlos Andrés Pérez, absolutamente tirado por los cabellos, basado en una combinación de factores que se llama la rebelión de los náufragos, que querían sacarlo del poder para entrar. Muchos de ellos yo creo que inclusive estuvieron detrás del golpe, que pensaban que quizás con una acción de generales podían evitar que llegara quien llegó y que ha reducido Venezuela a lo que es hoy. ¿Acaso Colombia quiere lo mismo? Colombia quiere, no digo que no tenga defectos, no digo que no haya cosas que cambiar, no digo que políticamente hay que mejorar una situación que durante muchos años, particularmente cuando hubo la hegemonía del Partido Conservador y Liberal, o sea, que otra fuerza política pueden ciertamente jugar. E inclusive, si los que efectivamente, como puede haber en Venezuela, gente que abandonó el chavismo
y que se comporta ahora de una manera democrática, no se construye un país solamente con un solo bando. Hay que saber buscarlo, pero que sea genuino. Lo que estamos viendo es una trapisonda de muy mal augurio, porque ¿qué puede pasar? Si quieren llevar esto a sus últimas eh, conclusiones, pues entonces podemos llegar a lo que ya superamos y de nuevo al conflicto armado en Colombia que nadie desea, ni uno ni otro. Pero entonces déjense de jugar con el fuego, porque el que juega con el fuego termina chamuscado. Ahora, Emilio, ¿crees entonces que con esta decisión que se ha tomado en contra del expresidente Uribe, con todos los elementos que hay sobre la mesa y lo que tú estás planteando, y es que se ha arrinconado en función de una persecución ya más de carácter político que jurídico? En ese mismo Sí, sentido, podemos observar, Emilio, que hay un avance importante de la izquierda en Colombia en función de las elecciones que tienen lugar en el 2022, pero pareciera que se está haciendo todo y cultivando todos los elementos para poder tomar el poder, ¿no? no, yo no creo eso. Yo creo que sí hay un movimiento y tendrán su espacio, pero también el grupo de Fajardo, los ecologistas, o sea, hay muchos grupos en Colombia que tienen peso electoral. Lo que pasa es que el obstáculo que quieren quitarse es la enorme popularidad de Uribe. Y esto no va a disminuir la popularidad, yo más bien va a reforzar su popularidad. Y yo creo que es un grave error que están haciendo. Y como Uribe es un luchador, yo creo que él en el juicio, creo que una vez que empiece el juicio, esta pequeña maniobra va a quedar al descubierto. Lo importante es que las otras fuerzas democráticas de Colombia no quieran aprovecharse de esta circunstancia para simplemente ganar espacio para ellos. Porque nadie gana si pierde las fuerzas democráticas y todos tienen derecho. O sea, yo diría que la izquierda, pero ¿por qué le vas a quitar espacio al otro lado, a lo que es la derecha, o darle espacio al centro? Un país, tú vives en Estados Unidos y en Estados Unidos hay varios matices de política, pero nadie está hablando que voy a excluir a un espacio. Lo que vas a tratar es de convencer a la gente de que los radicales, ya sea de izquierda o de extrema derecha, son perjudiciales para la democracia americana. Pero no simplemente utilizas argucias procesales para simplemente fusilar al adversario más peligroso que tiene enfrente. Peligroso desde el punto de vista del crecimiento de ellos como organizaciones políticas. La democracia hay que practicarla y hay que labrarse el camino. Y bueno, y es el pueblo el fondo el que va a decidir. Y yo creo que el ejemplo venezolano en la población colombiana, mucho ha vivido acá, debe saber de qué estoy hablando. O sea, esos aventurerismos de una, de una izquierda trasnochada, porque yo no descalifico toda la izquierda. Hay izquierda democrática, pero a veces se silencian y eso es malo. Pero yo estoy hablando, lo que estamos hablando, que están actuando en eso, es lo que podríamos llamar la izquierda trasnochada o la izquierda radical de personajes que todos conocemos y que se alían a lo que fue la fase más negativa del chavismo en Venezuela. ¿Crees tú entonces, Emilio, que estaría descartado con este proceso que se está llevando a cabo justamente la llegada o el avance de las fuerzas de izquierda? Te lo No, esto es digo una porque maniobra, es una maniobra, pero yo creo que Uribe, que es un luchador, yo creo que él va a enfrentar su juicio y yo creo que va a sacar y va a poder destacar la maniobra que está detrás de esto. Bueno, por eso es que lo querían agarrar antes, porque saben que en el juicio no creo que las pruebas que tengan sean lo suficientemente sólidas para que le apliquen una condena. Pero de todas maneras, eso no lo podemos saber hasta que no haya un juicio. Y en el juicio las partes intervienen. La defensa y la acusación tienen iguales derechos en cualquier sistema jurídico. Por eso es que hicieron esta especie de maniobrita política con la detención para dar la sensación de que ya está condenado.
¿Y cómo va a ser condenado a alguien que no ha sido enjuiciado? O sea, esto es una farsa. ¿Ah? Ok, pero es que ahí es donde está el cuestionamiento de muchas de las personas con las que he hablado, y es que esa Corte Suprema de Justicia que está actuando en estos momentos, ese conglomerado, esa institución que es respetada por los colombianos, también permitió que Santrich saliera ileso prácticamente, porque cuando hubo el caso de él, se le dio libertad, se le trató, y posteriormente, cuando ya la presión estaba sobre esa Corte de Justicia, fue que entonces Santrich se pasó hacia Venezuela. Bueno, por eso se fugó, se fugó. Ahora, yo estoy seguro que cuando empiece el juicio, empezó mal, pero cuando empiece el juicio, yo creo, y tú has estado en muchos juicios, que la defensa tiene muchos argumentos para sacar y muchas pruebas que sacar. O sea, por eso es que yo creo que los que son parte de esta maniobra pensaban que este era el procedimiento más expedito. Pero señores, el juicio no ha empezado. Y en el juicio ambas partes tienen que hablar. Y a lo mejor el juicio le sale el juego al revés, porque entonces entra una descalificación de aquellos que quieren politizar la justicia. Y si hubiese efectivamente prueba Maybor, vamos a suponer en el caso hipotético, y las pueden demostrar, bueno, entonces hay que acogerse a la justicia. Pero yo dudo mucho que tengan las pruebas, porque si no ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Tienen 5 Emilio, años buscando eso. sí, Emilio, mira, el caso de Colombia ha repercutido a nivel internacional sin duda alguna, y bueno, hay críticas y hay una polémica desatada entre grupos. Muchos dirigentes internacionales, pero particularmente de Venezuela, que están agradecidos con Uribe, han estado pidiendo a la comunidad internacional que ama y respeta la democracia, que le ofrezca un apoyo a Uribe en estos momentos. En el caso venezolano, tú que estás en Caracas, ¿ha habido algún tipo de repercusión con esto? Hemos visto pocas opiniones realmente a las que se esperaban. Desde afuera sí hemos visto muchas. ¿Cómo sientes que se ha tomado esta noticia en No, Caracas? yo creo sinceramente que en esta materia, hay algo que he ido cuestionando a través de analítica. Yo creo que no debemos mezclar la lucha interna venezolana con los problemas internacionales, ya sea las elecciones americanas, el juicio. Vamos a hacer observaciones porque hay que dejar que la justicia funcione. Y en Colombia la justicia va a terminar funcionando, ya sea por la presión de la opinión pública y una maniobra como se puede creer que tiene, y dejar que simplemente él no es un indefenso, que él asuma su juicio y lo va a asumir y que muestre las pruebas, porque si se voltea la tortilla, muy posiblemente las consecuencias no van a ser las esperadas de que querían este grupo de gente que ha utilizado este mecanismo. Eso no se pudo con Pérez, lamentablemente, porque hubo magistrados que después fueron a llorarle, por cierto, a decirle que no les quedó otro que votar en contra. No voy a mencionar el nombre, pero tú sabes muy bien de quién estoy hablando. Pero, ¿cuál fue el precio? En Colombia no son capaces de escuchar o de ver la historia de Venezuela. Que la vean más bien. Nosotros no podemos darle clase a los colombianos, pero simplemente ellos lo que tienen es que reflexionar qué pasó cuando se intentó, por razones políticas, en este caso, sacar de la presidencia a un hombre que era un demócrata, y qué nos trajo después. ¿Qué van a lograr si derrumban la figura del centro, del partido del centro? ¿Acaso quiénes van a ser los beneficiarios? Siempre se cuela alguien, y generalmente el que se cuela es para peor. Entonces yo creo que en Venezuela deberíamos guardar cierta distancia, como he recomendado también que guardemos distancia frente a las elecciones americanas. Porque primero, porque la influencia de lo que digamos aquí en Venezuela tiene 0 peso sobre la decisión final en Estados Unidos. Y lo que vamos a decir sobre Uribe tampoco va a cambiar el curso de los acontecimientos. Entonces mejor es a veces guardar distancia, tener las posiciones que cada quien tiene, pero sobre todo
no mezclar las cosas, porque esa mezcla hace que entre de nuevo una polarización negativa, cuando en el caso venezolano lo que tenemos que unir el máximo número de factores democráticos para salir de la dictadura. Aprovechando que y no estás en polarizando. Caracas, así es, Emilio, quisiera en estos últimos minutos de esta transmisión que nos comentaras tu posición sobre lo que estás viendo en Caracas. ¿Existe la posibilidad de un cambio, tú lo ves, o está bien lejano? Yo sí lo veo, y no lo veo tan lejano, porque las condiciones acumuladas de todas las crisis simultáneas que estamos viendo, particularmente la pandemia sobre la cual se está mintiendo. Aquí hay muchísimo más, no solamente muchísimo más infectados, sino también posiblemente mucho más muertos de lo que se quiere hacer a saber. Todos esos son factores que van afectando, y yo sí creo, como dijo, a pesar de que no me gusta mucho el personaje, pero Bolton habló de muchas situaciones que están ocurriendo, y él a veces dice cosas disparatadas, pero otras veces tiene conocimiento bastante cercano de la situación. Yo creo que hoy se aprobó, creo que en el Senado, el nombramiento de Story como embajador. Eso es un paso bien importante, porque Story es un hombre sensato, un hombre que conoce mucho la diplomacia, que puede ser un factor importante. También es importante la designación de Abrams como responsable del caso iraní, pero no abandonaría el venezolano. Y esa unión Irán-Venezuela, a lo mejor se está cocinando algo, pero para que se cocine algo, que se cocine internacionalmente, requiere también que en Estados Unidos haya entendimiento con China y con Rusia y con Europa, ya parece verlo. Entonces yo creo que es una combinación de factores. La parte internacional se mueve, pero nosotros necesitamos la unidad de todos los factores democráticos, y posiblemente que se articule algo, mañana lo decimos en el editorial de Analítica, una fórmula no solamente de hacer la transición que lleve a elecciones libres, sino también la creación de algo parecido a lo que fue el pacto de punto fijo, o en el caso de España, el pacto de la Moncloa, porque quien gobierne en los próximos 6 años en Venezuela, si no tiene un acuerdo de todas las fuerzas políticas, no va a poder sacar adelante el país. O sea que no es solamente escoger una persona, porque ninguna persona individual, por talentosa que sea, va a resolver la crisis si no tiene una base política fuerte detrás de ella. Pero estás hablando entonces de que, de acuerdo a tu opinión, hay una posibilidad de generar un consenso para crear un pacto que permita un cambio. Yo sí creo, si se logró 27 partidos que pusieran de acuerdo sobre denunciar el fraude y no participar, bueno, sigamos en la labor, incorporar a los que no estuvieron, seguir negociando con ellos hasta buscar. O sea, yo no creo que los venezolanos de hoy se van a entrar en la historia si no son capaces de hacer lo que hicieron en 1958 Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera. Yo creo que quedaríamos muy mal ante la historia si por intereses particulares o por visiones distintas, porque hacer un frente común no significa renunciar a tu ideología, a tus principios, sino simplemente hay un frente común. ¿Cuál es? Unir la fuerza y hacer una estrategia única que, junto con la comunidad internacional, permitan elevar la presión a tal nivel que terminemos sacando del juego a Nicolás Maduro, pero tiene que ser la presión combinada, porque mientras estemos divididos, y no, yo hablo de la oposición democrática, porque los alacranes y demás bandijas no son democráticos, esos simplemente son comparsas del régimen. Pero el resto existe, gente con diferencia, pero que no se puede cuestionar ninguno de ellos como de valores democráticos básicos. Diferencia habrá, y qué democracia no tiene diferencia. Pero ¿cuál es el tema ahora? El tema es pasar al gobierno de transición. En ese momento ni Guaidó ni Maduro están en el juego, y vamos a ver cómo se construye ese camino que nos lleve a unas verdaderas elecciones limpias, que cada quien tendrá su oportunidad de donde venga de salir, y unos que no están aparecerán. Pero antes hay que hacer un trabajo que va a tomar Maybor 1 año y medio, 2 años, ¿viste? Porque no solamente es todo el proceso electoral, la limpieza del proceso electoral, sino las condiciones mínimas
de la ayuda humanitaria, de la ayuda económica, de la ayuda financiera, del refinanciamiento. Todo eso se tiene que hacer en transición. Y esa transición tiene que tener un consenso. No puede ser un solo bando porque aquí no somos los aliados entrando en Berlín en 1945. Aquí tenemos, lamentablemente, hasta ahora, un juego trancado, un empate, ¿eh? A pesar de que pero ¿quién sería, Emilio, el que va a liderar ese proceso? Porque no tengo la menor idea. Yo pienso que básicamente será un juego importante van a tener las fuerzas militares, tanto las afines al régimen actual como las que están presas, ¿eh? O sea, pero los militares. ¿Cómo crees tú, por ejemplo, que miembros del alto mando o de las fuerzas militares que hoy en día participan en actividades que están vinculadas al crimen organizado vayan a ser capaces de dejar no todos, para vincularse? No todo el generalato está. No, yo no creo que todo. Hay unos más y unos menos, pero fíjate que esa misma propuesta es la de los Estados Unidos. Estados Unidos, el Consejo de Estado que han presentado ellos son 2 de la oposición, 2 del régimen y un quinto a elegir. Quizás eso va a evolucionar de una manera distinta y a ver qué pensar en algo parecido, porque es que si no, vamos a seguir en esto. Y esto perjudica profundamente a todos los venezolanos. O sea que aquí no hay, en este momento, en esta etapa, quizás después vendrá un victorioso. Hay 2 situaciones que los tienen en parálisis y cualquiera de los esquemas que se han planteado de los líderes democráticos de uno u otro color no han logrado el cambio. Y pensar que va a venir una intervención militar de afuera, esa no va a venir. No va a venir salvo que el gobierno de transición, para vencer el tema de la guerrilla, el narcotráfico, la solicite. Pero entonces ya es un gobierno transitorio que pide apoyo para su lucha, para restablecer el orden institucional en el país y la paz. Pero eso no le corresponde a nadie antes, porque un gobierno no es creíble y la otra no tiene el poder. Entonces yo creo que en ese hipotético modelo que tú estás planteando, ¿qué va a pasar con estos jerarcas del régimen chavista que han cometido delitos y que son responsables de muchísimas atrocidades? Lo que decide la comunidad internacional. Porque la que puede juzgar, la que puede tomar, la que puede cerrar son ellos. Depende cuál es el precio que consideran ellos de reinstitucionalizar a Venezuela y ver. De todas maneras, recuérdate que los delitos de lesa humanidad no prescriben, ¿no? O sea, fíjate el caso de Pinochet, ¿eh? Terminó en manos de un personaje que hoy no admiro mucho, pero terminó detenido, ¿eh? Entonces yo creo que, pero hay que dar, como dice el dicho muy tradicional de Venezuela, enemigo que huye, puente de plata, ¿viste? Porque si no, vamos a quedar mucho tiempo más en lo mismo, y lo mismo sabemos que es la destrucción de esta nación, ¿viste? Así es, bueno, Emilio, muchísimas gracias por participar en Sin Filtros. Si les gustó el programa, por favor denle un like y también los invitamos a participar en nuestra página de patreon.com/Venezuela Política. Allí vamos a crear contenidos exclusivos para los miembros de Patreon. De hecho, ya estamos empezando a invitarlos a todos aquellos que deseen apoyarnos en Patreon para que participen en una conversación que tendremos la próxima semana de informaciones que no vamos a poder transmitir por nuestro canal de YouTube ni por nuestro programa Sin Filtros, pero allá en Patreon los esperamos porque es muy importante que ustedes entiendan ese tipo de información que se va a discutir en nuestra nueva plataforma. Así que ahora los invitamos a suscribirse también a nuestro canal y a darle like y a activar la campanita de las notificaciones si consideran que nuestros contenidos son de agrado para ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros.